pantalla. Nos hemos quedado la otra vez en algunos, faltaba algunos temitas de lo que era el proyecto de inversión, sobre todo las que es las unidades productoras, que ya los vimos, pero nos quedamos aquí, ¿no? En las áreas productivas de una unidad productora. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque ahora, lo que terminemos esta clase o lo que nos quedaba de la clase pasada, vamos a hablar un poco de lo que es la COR. Y en la COR, a ver, en algunos casos, y los voy a estar comentando, vemos toda la unidad productora o también vemos todas las unidades productivas. Entonces, es necesario que entendamos un poco el concepto de las áreas productivas de la unidad productora. Bueno, sin más preámbulos, las áreas productivas de una unidad productora, como lo refiere acá en la presentación, se va a dar a través de una aplicación excepcional, ¿no? Sobre todo para unidades productoras de edificaciones, que ya nosotros hemos podido identificar. A ver, como haciendo un repaso a la clase anterior, ¿qué era una unidad productora de edificación? ¿Me dan los ejemplos, por favor? Un ejemplo de una unidad productora de edificación. Chicos, lo vimos la clase pasada y entendíamos que había dos tipos todavía de edificación, en lo que es unidades productoras. A ver, cuando yo les decía una unidad productora de edificaciones, por ejemplo, un hospital es una unidad productora de edificación prestacional o institucional. Prestacional. Ya, perfecto. Em, el sede del Ministerio de Economía y Finanzas es una unidad productora de edificación prestacional o institucional. Institucional. Ya, perfecto, gracias. Sí, es institucional, muy bien. Denise es institucional, Ricardo es institucional. Un colegio, ¿eso es una unidad productora de edificación institucional o prestacional? Institucional. Prestacional. No. Perfecto, Luis. Un colegio o una institución educativa es prestacional. Ya. Entonces, como ya tenemos definido, y un poco retrocediendo a la clase anterior, cuando se habla de unidades de productoras de edificaciones que albergan más de una edificación dentro del perímetro, es decir, dentro del área donde se encuentra esta unidad productora de edificación, que brindan más de un servicio prestacional administrativo a la población. Ahorita les explico. Estas unidades productoras de edificaciones, ¿no? Pueden estar subdivididas en espacios, instalaciones o áreas menores, y cuyo objetivo es poder estructurar a la unidad productora en una combinación de los factores de producción que ya hemos visto, ¿no? Como es infraestructura, equipamiento, capital o capital humano, si lo queremos ver, o lo que es los recursos humanos, ¿no? Que brindan un servicio específico y así poder realizar un mayor seguimiento al estado de la unidad productora, ya sea por áreas que corresponden a un proceso productivo del servicio o a la prestación especializada de un servicio específico, ¿no? Estas áreas productivas también pueden recibir un tratamiento similar al de una unidad productora en relación con la intervención. A ver, a lo que me refiero con un área productiva, el aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez es una unidad productora, sí, en general es una unidad productora de edificación prestacional,
Pero cuando hablábamos acá en el segundo párrafo de de la presentación, hablábamos un poco también de lo que era un servicio prestacional administrativo. Sí, porque obviamente, por ejemplo, la torre de control es algo, es un procedimiento, es una necesidad que tiene el aeropuerto Jorge Chávez. Las pistas de aterrizaje es algo, es un tema, una unidad, un área productiva prestacional, ¿no? Por ejemplo, ahí también tenemos a migraciones, tenemos otras oficinas, aparte de la oficina de migraciones, tenemos a NASA, tenemos a CERFOR, ¿no? Entonces, si se ven ahí, hay varias áreas, ¿no? Que dentro de esta unidad productora existen. Por ejemplo, si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quiere hacer una intervención al aeropuerto Jorge Chávez, como lo está haciendo ahora, bueno, sabemos que el aeropuerto Jorge Chávez está a través de una concesión, pero si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace la intervención como la viene realizando, está haciendo, por ejemplo, una ampliación de la pista de aterrizaje. Está haciendo otra pista de aterrizaje porque con la que ya tenemos ya colapsó, ¿no? O sea, la oferta es mínima ante una demanda. Entonces, a eso es lo que se refiere. Otro ejemplo, en el caso de las universidades. Las universidades también tienen servicio prestacional y servicio administrativo, ¿no? El servicio administrativo vendría a ser en los decanatos, el rectorado, los vicerrectorados, ¿no? La parte administrativa de la universidad y la parte prestacional, ¿qué serían? Las facultades, ¿no? La Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería Civil, los laboratorios de investigación que también tienen, los laboratorios de prueba. Entonces, ¿se dan cuenta ello? A esto, como decía en la última parte, ¿pueden recibir un tratamiento similar al de una unidad productora? Sí. Por ejemplo, eh, la ampliación del laboratorio de medicina humana, ¿no? De la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Marcos, ¿no? Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, estamos interviniendo en la ampliación de este laboratorio de medicina, pero estamos interviniendo dentro de la unidad productora. Es un área productiva pero que pertenece a la unidad productora. De que se pueda realizar ese tipo de intervenciones, sí, sí está permitido. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al banco de inversiones o a la búsqueda de los proyectos de inversión o de las inversiones, vamos a encontrar que muchas intervenciones se realizan así, ¿no? Ampliación del laboratorio, por ejemplo, para las universidades, o eh, el mejoramiento, ¿no? De la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Digamos. Los hospitales también tienden eso. Por ejemplo, los hospitales vemos que es todo una unidad productora de edificación prestacional, también tiene sus áreas administrativas, ¿no? Pues está su oficina de presupuesto, la oficina de planificación, está la oficina del director general del establecimiento, en este caso de los hospitales, pero también tenemos servicios prestacionales. Está el servicio de medicina interna, está el servicio de consultorios externos, está el servicio de hospitalización, está el servicio de intervenciones quirúrgicas. Entonces, a eso se refiere un poco el tema de las áreas productivas. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Les dejo claro el tema? Ya, perfecto. Gracias, Ricardo. Pasando un poco ya a esto, yo también les vengo a mencionar que sí hay documentos técnicos para la fase de formulación y evaluación. Hay diferentes niveles de documento técnico que se hace dentro de esta fase o que se utiliza dentro de esta fase. ¿Y cuáles son las características? Hay 4 niveles de documentos técnicos cuando estamos en esta fase de formulación y evaluación. El primer documento técnico es la ficha técnica simplificada. Esto es cuando se formula y se evalúa un proyecto de inversión con un monto de inversión menor o igual a 3.450.000.
hay una ficha técnica estándar que cuando el proyecto de inversión eh, que, que previamente ha sido aprobado por el sector, cuando hablamos de ficha técnica estándar, es el sector competente quien lo diseña, digamos, ¿no? O quien dictamina cómo tiene que ser esta ficha estándar. Conforme a las metodologías generales que aprueba la DGPMI. Luego el tercer documento técnico es la ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad. Son proyectos de inversión que no se encuentran comprendidos en los anteriores ítems y está establecida por la complejidad eh, que dictamina la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Y el estudio de preinversión a nivel de perfil. Aquí aquí se va a plasmar toda la fase de formulación y evaluación. Proyectos de inversión que tengan un alto nivel de incertidumbre respecto a las variables técnicas, económicas, ambientales y similares. Experiencia suficiente en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión que puedan tener la misma tipología. Aquí, por ejemplo, se hacen los proyectos que están bajo la modalidad de asociación público-privado o que vayan a tener financiamiento con endeudamiento externo, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Acá también se desarrollan los que son los programas de inversiones, los proyectos multipropósitos y los proyectos con enfoque de red. A ver, una ficha simplificada, por ejemplo, si voy a hacer a una institución educativa de nivel inicial que me va a costar solamente 3 millones, haría una ficha técnica simplificada. Si hago una ficha técnica estándar, es de acuerdo a la metodología que me dictamina el sector, ¿no? Si hago una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, también es lo que me está determinando la DGPMI. Y esta determinación de complejidad, me van a preguntar, economista, ¿de dónde sale? Para este uso de los documentos técnicos de la formulación y evaluación, nos basamos mucho en el anexo 10, ¿no? El anexo 10 de la directiva, ¿no? La Directiva General del Sistema del Invierte, donde menciona que tenemos que hacer una evaluación. Ahorita voy a dejar de compartir mi pantalla para mostrarles el formato, el anexo 10, y para que podamos ver a qué me estoy refiriendo para hacer esa evaluación. Perdón. Es un poco de lo que les estaba mencionando. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Pueden ver la pantalla? Respóndanme en el chat. Perfecto, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Luis. A ver, esto es el anexo 10. El anexo 10 es los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión, ¿no? Como yo les decía, son 4 proyectos técnicos o documentos técnicos que se usan dentro de esta fase, sobre todo para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Como les decía, la ficha técnica simplificada. Bueno, yo ya les he dado el monto, pero también podemos verlo con un monto no menor a los 750 UITs, ¿no? Teniendo en cuenta el valor de la UIT del año, ¿no? La ficha técnica estándar aprobada por el sector, como les decía, son proyectos que están estandarizados por el sector. En este caso, todos los sectores tienen esta ficha estándar. Ahorita les voy a mostrar para que más o menos puedan tener referencia. Luego tienen el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Cuyos, como ya les estaba comentando, son los proyectos que se van a ejecutar por las APPs o las asociaciones públicas privadas. También les decía que los perfiles o los estudios de preinversión a nivel de perfil
Es para los de endeudamiento externo o para proyectos que sean mayor o igual a los 407.000 UITs. Pero para eso también vamos a hacer una evaluación de nuestra complejidad del proyecto de inversión. Para ello, el anexo 10 nos menciona esto, ¿no? Es la clasificación del valor o la magnitud del monto de inversión, la cual se estima dentro del proyecto de inversión. Por ejemplo, tenemos rangos de inversión del proyecto, digamos que estamos hablando de un proyecto de inversión que es menor o igual a los 15.000 UITs, tenemos un grado de riesgo que es bajo, ¿no? Mayor a los 15.000 y menor a los 407.000 UITs, estamos hablando de un riesgo medio solamente por el costo de inversión. Mayor o igual a los 407.000 UITs, estamos hablando de un valor alto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Para determinar si es alto, medio, bajo mi proyecto de inversión, primero voy a ver la magnitud del monto de inversión. La magnitud del monto de inversión lo podemos sacar al momento de que hacemos la idea del proyecto, ¿no? En este caso, los 3 niveles de gobierno hacen una idea de proyecto. A ver, para que me entiendan. En el marco de sus competencias, el Ministerio de Cultura está haciendo la idea de proyecto para la intervención a la ciudadela de Chanchán, en la puesta de valor de la ciudadela de Chanchán. En esa perspectiva, la intervención que esto va a tener va a ser de 10 millones. ¿Cuántos representa 10 millones a nivel de UITs? Ahorita, ¿cuánto está la UIT? Si no me equivoco, está por 5.010. Si me equivoco, lo pueden poner en el chat, por favor, para más o menos ver el... Como les decía, va a intervenir 10 millones en su idea de proyecto. Entonces estamos hablando de un monto bajo. Y por ello yo tengo una menor complejidad, ¿no? O un monto bajo, un riesgo bajo. Pero tengo un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo lo vamos a hacer con una prueba de riesgo y de incertidumbre del proyecto. Y ustedes me van a ayudar y vamos a ver si es un proyecto de alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo. Por el monto ya hemos visto que es de bajo riesgo porque solamente en la idea de proyecto que ha hecho el Ministerio de Cultura es 10 millones. Pero vamos a hacer la evaluación. Y para esto, la evaluación que hagamos aquí es netamente ya por el expertise que tiene el formulador o la unidad formuladora, como lo hemos mencionado, quien es el responsable de esta fase del ciclo de inversión. A ver, con ustedes. La primera pregunta para poder determinar esto es ¿qué tipos de fuentes de información requiere el proyecto para estimar la demanda efectiva? A ver, cuando hablamos de demanda efectiva, hablamos, por ejemplo, estamos hablando de la puesta de valor de la ciudadela de Chinchón. Es los habitantes, es la población que se va a beneficiar con esta puesta en valor, ¿no? Entonces, aquí, mayoritariamente fuentes de información primaria, es decir, encuestas, ¿no? Es, por ejemplo, el libro de ingresos de los visitantes que pueda tener esta ciudadela, o el número de tickets, ¿no? Que venden para el ingreso, igual que pasa con Machu Picchu, entonces ello. O puede ser que sea de fuente secundaria. ¿Qué quiere decir fuente secundaria? Bueno, que están midiendo de igual de ingresos que pueda tener, por ejemplo, no sé, el Museo del Señor de Zipán, digamos, ¿no? Eso es mi fuente secundaria. Pero aquí vemos que tenemos fuente primaria, entonces, ¿qué puntaje le corresponde? Según lo que nos dice el anexo 10, es 1. Ahora, ¿se dispone de normas técnicas para el diseño técnico del proyecto? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, para la puesta de valor a la ciudadela de Chanchán, sí tenemos normas técnicas del sector, en este caso de cultura, y le ponemos, si tiene sí, le ponemos 0. Y si dice que no se tiene, le ponemos 1. En este caso, sí tenemos, entonces va 0. ¿Cuál es la naturaleza de intervención del proyecto? Es creación, recuperación, ampliación o mejoramiento. Cuando hablo de puesta
de valor. Hablamos muchas veces en la recuperación y hablamos sobre todo en recuperación. No podemos hacer una creación, no podemos hacer una ampliación o un mejoramiento, si no hacemos una recuperación, para que me puedan entender. Entonces, la naturaleza de intervención que yo estoy haciendo en esta puesta de valor de la ciudadela de Chanchan es una recuperación. ¿Qué puntaje le corresponde? 0.5. Vamos sumando. A ver, la primera pregunta, ¿cuál era el puntaje? 1. Para la segunda era 0. Para la tercera era 0.5. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es el tipo de unidad productora intervenida? Unidad productora lineal, es decir, que va a requerir más de una localización específica para todos los elementos que puedan integrar, o es una unidad productora no lineal, o sea, que tiene una localización específica. Sabemos que la ciudadela de Chencha está en una localización específica. Entonces, su puntaje es 0. La quinta pregunta, para determinar esta parte de la complejidad. ¿Cuál es el número de estudios técnicos preliminares que se necesitan para definir la localización óptima del proyecto? A ver, digamos que para esta puesta de valor vamos a hacer nuestra evaluación de riesgos, ¿no? Entendiendo que estamos hablando de una ciudadela de barro, que por los factores climáticos podamos tener alguna complicación o que esto vaya degradando poco a poco, ¿no? Entonces sí puede tener un estudio preliminar, va uno, podemos tener otro estudio preliminar, no sé, de estudio de suelos, van dos, eh, y un estudio más que podamos ponerle aquí. Vamos a hacerle un estudio estructural a la ciudadela, ¿ya? Para poder determinar la puesta en valor. Entonces estamos hablando de tres estudios. Entonces sería 0. Pero si yo veo que necesito mayor estudio, ¿no? Por ejemplo, un estudio arqueológico u otro, le vamos a poner 1. Digamos que para este caso de la puesta de valor de la ciudadela de Chancha, vamos a necesitar 4 estudios. ¿Qué puntaje le pongo? Le voy a poner 1. Yo espero que al término me digan cuál es la sumatoria para poder. La sexta pregunta, ¿el proyecto será afectado por una interferencia, expropiación o paso de servidumbre? No. A ver, ¿qué se refiere con interferencia, expropiación o paso de servidumbre? El paso de servidumbre es, por ejemplo, para los proyectos de saneamiento básico. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la otra vez los sistemas? Por ejemplo, el sistema de saneamiento o el sistema de agua potable. Estábamos viendo que, por ejemplo, la captación, desde el punto de la captación, a donde se veía toda la línea de las tuberías, pasaban por algunos terrenos. En este caso, por ejemplo, si yo hablo de un saneamiento básico rural, tengo el punto de captación que puede ser mi río, puede ser una laguna, un lago, y va a pasar estas tuberías, ¿no? Hasta el punto donde yo voy a hacer el reservorio, ¿no? Va a pasar por áreas comunales o por terrenos comunales que le pertenezcan a una comunidad nativa campesina. Entonces, para la intervención, por ejemplo, de ese tipo de proyectos, ¿no? De saneamiento básico, entonces necesitamos el paso de servidumbre o el contrato de servidumbre. Hemos visto que hay expropiación, por ejemplo, para la ampliación de la línea 2, ¿no? Del metro. Hemos visto que, no sé, los que aquí en Lima, por ejemplo, hay zonas o distritos que va a pasar este metro 2 el- de la línea 2 y van a estar afectados, por ejemplo, para el paso que se puedan construir, digamos, las estaciones de este metro, se ha visto casas afectadas. ¿Y qué han hecho? En este caso, algunos han hecho la expropiación o algunos casos han hecho la compra de los inmuebles que están siendo afectados para ellos. Por ejemplo, cuando se hace también carreteras, también se da la expropiación de terrenos, ¿no? En el marco de la norma competente. Entonces, a eso va. Interferencias.
También se puede dar en el tema del sistema de riego, del sistema de agua potable o saneamiento, también para lo que es carreteras. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuando hable de IOAR, que hay IOAR que se dan para el tema de las interferencias. Pero en el caso que estamos poniendo de la puesta de valor de la ciudadela de Chanchán, no estamos viendo que pase por ninguno de estos casos, ¿no? Porque ya la ciudadela ya está determinada, obviamente, que puede tener algo de una interferencia, pero mayormente eso no pasa, por ejemplo, con estas unidades productoras, ¿no? Entonces aquí no va a ser afectado por ninguno de los casos. ¿Cuál sería su puntaje? 0. La séptima pregunta es, ¿el proyecto se localizará dentro de una zona protegida o zona de amortiguamiento, de alta exposición a efectos ambientales y ecológicos? Sí, porque estamos hablando de la ciudadela de Chanchán. Entonces, si es una zona protegida, y su puntaje sería 1. El proyecto cuenta con alta exposición y vulnerabilidad frente a peligros naturales, socionaturales o antrópicos. Cuando hablamos antrópicos, bueno, eh, exposición a las personas, ¿no? Por las mismas visitas, entonces sí, puntaje sería 1. El proyecto presenta una significativa proporción de la tecnología de información y comunicación o intangibles dentro de la inversión. En este caso, para la puesta de valor de la ciudadela de Chinchón, ¿no? ¿No? A menos, ¿no? Que pongamos mejores etiqueteras, que sean o etiqueteras, hablo para los pases, ¿no? Que solamente sea algo así de última generación y todo, pero no es de manera significativa. Entonces su puntaje va a ser 0. ¿Se dispone de un modelo de gestión del servicio asociado al proyecto? Sí, sí se dispone, ¿no? Dentro de las normas técnicas sectoriales, en este caso cultura, sí tiene un modelo de gestión, ¿no? De cómo tiene que ser este tema de las puestas de valor para los restos arqueológicos, ¿no? Entonces, su puntaje es 0. El proyecto necesita insumos con costos muy variables o pocos conocidos que requieran de estudios específicos para ser sustentado. En el caso de las puestas de valor, no, porque es una restauración, ¿no? O es una recuperación. Entonces, como que aquí no entra mucho ello, ¿no? Entonces le ponemos no. El proyecto requiere de la validación y aceptación de parte de los usuarios y beneficiarios. Podemos decir que sí y que no. A ver, ¿por qué digo que sí y que no? Este, Mayormente, por ejemplo, la validación o aceptación de los usuarios o beneficiarios podemos ver en la intervención de los proyectos de inversión de carreteras, porque a veces vemos en algunos casos que se arma el comité, no, pro construcción de la carretera interdepartamental, Pasco Junín, ¿no? O para el tema de las instituciones educativas, ¿cuál sería tu usuario, cuál sería tu beneficiario? Todos los que integran esa institución, ¿no? El director, los docentes, los auxiliares, los mismos alumnos, ¿no? A través de su representación estudiantil, ¿no? Como son sus municipios escolares. En el caso de los establecimientos de salud también, ¿no? Es la misma población, son los médicos, todo es el personal de salud, es el personal administrativo. En el sistema de riego también entra, por ejemplo, los comités de riego, los comités de regantes, o la población que está siendo favorecedora de ellos, ¿no? Eh, Me estaba olvidando, por ejemplo, en el tema de saneamiento también entra las empresas prestadoras de servicios, la EPS, o la JAS, que son la Junta de Administradores de Servicios, ¿no? De agua. Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta. En este caso, para la puesta de valor, no entra la validación o aceptación de parte del usuario, ¿no? Porque al final los beneficiarios son casi todos los visitantes, los estudiantes o toda la población que, bueno, va a ir a hacer las visitas correspondientes a este centro arqueológico. Entonces, el puntaje sería no. El horizonte de evaluación del proyecto supera los 10 años. Mayormente, los proyectos de inversión son de 10, 15, 20. Dependiendo mucho, cuando hablo de horizonte de evaluación, dependiendo mucho de la tipología del proyecto.
A ver, ¿a qué voy? Por ejemplo, salud es de 10 a 15 años. Educación es de 10 a 15 años. Carreteras, saneamiento es de 15 a 20 años, ¿no? Porque ellos entran en un proceso más de mantenimiento rutinario, ¿no? Y, y ello, cambio en salud es más un mantenimiento o una operación, o mejor dicho, mantenimiento correctivo y preventivo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En el caso de las puestas de valor, sí, de los centros arqueológicos tienden a ser más de 10 años, ¿no? Entonces, acá el puntaje es 1. Y de ello, de este puntaje, nos vamos acá, ¿no? Para ver cuál ha sido nuestro nivel de riesgo de este proyecto, para poder determinar nosotros qué instrumento, como les estaba mencionando, o qué documento técnico voy a eh, utilizar, ¿no? Perdón, creo que se me fue la pantalla. A ver, chicos, de la sumatoria que ustedes han podido ver y de lo que estamos explicando, ¿cuánto les sale? ¿Me comentan, por favor, cuánto les sale? A ver, recapitulamos para poder sumar todo. En la primera pregunta era 1, el puntaje. En la segunda era 0. En la tercera era 0.5. En la cuarta era 0. En la quinta, hemos dicho que le vamos a poner un poco más, es 1. En la sexta es 0. En la 7 es 1. En la 8 es 1. En la 9 es 0, ¿no? Porque no es tan significativo el tema del TIC aquí. El 10 es 0. El 11 es 0. eh, Acá también es 0. ¿Cuánto está saliendo la sumatoria, por favor? A ver, 0. 4.5. Perfecto. Gracias. Entonces, ujú. Gracias, Yanisa. Gracias, Ricardo. Sí, es 4.5%. 4.5, perdón. Entonces, aquí tengo mi tablita que me dice, si de el puntaje total del acumulado de este test que yo he hecho para poder identificar el nivel de riesgo de mi proyecto de inversión, que es la puesta de valor de la Ciudadela de Chanchan, está entre 0 y 4.5. Entonces, el nivel de riesgo es bajo riesgo. Si me hubiera salido mayor de 5 a 8.5, estábamos hablando de un riesgo medio. Y de 9 a 13 estábamos hablando de un alto riesgo. Entonces, vuelvo acá. Por el monto de inversión que hemos dicho, que es 10 millones, es un monto bajo, es un bajo riesgo. De la evaluación que yo he hecho, ¿no? De ver el nivel de riesgo, me ha salido riesgo bajo. Entonces, estoy hablando de un proyecto que es de baja complejidad por la utilización de este formato. Entonces, yo voy. ¿Y qué les comentaba en la exposición? Que si yo tengo esta identificación de complejidad en mi proyecto de inversión, vuelvo a la diapositiva, a compartir. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Voy a volver un rato a la presentación. Otra vez. Quiero volver a la presentación, disculpen. Ya. Entonces, como hemos visto en el anexo 10 y de lo que yo les he estado comentando, hemos hablado de
una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad. ¿No es así? Entonces, ¿cuál sería el documento técnico que yo voy a usar para la puesta de valor de la Ciudadela de Chan? Es una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, ¿no? De acuerdo a esa evaluación que hemos podido ver del anexo 10, como les digo, la es responsabilidad de la unidad formuladora, también es dentro del expertise que pueda tener el formulador de proyectos hacer esa evaluación, ¿no? Si en caso, por ejemplo, hubiéramos tenido que ver que nuestro nivel, nuestro monto de inversión superaba, no sé, los 150 millones, por ejemplo, donde la institución donde yo estoy trabajando se ha visto un proyecto de inversión de más de 1.000 millones. Entonces, vuelvo al fórmula aquí, para darles un ejemplo para que pueda estar todo claro. Vuelvo, vuelvo. Quiero volver aquí donde estamos. Voy a dejar de compartir. Quiero mostrarles para que quede claro cuando usamos el anexo 10, las complejidades. Ya, ahora sí, ya, aquí está. A ver, yo les decía que tengo un proyecto de más de 1.000 millones. Ustedes promedian economista, entonces estaríamos hablando por el monto de inversión que podría ser entre alta o mediana complejidad, ¿no? Pero yo he hecho mi evaluación de este test que hemos visto, ¿no? Y a mí me sale riesgo alto. Entonces, si tengo un monto alto, ¿no? Estoy hablando de acá de una mediana complejidad, pero mi riesgo es alto. ¿Qué documento técnico yo debería usar? ¿La ficha técnica para baja y mediana complejidad o haría un estudio de preinversión a nivel de perfil? Teniendo ese ejemplo. Les vuelvo a repetir, el monto de inversión o la magnitud del monto de inversión, estoy hablando de más de 1.000 millones. 1.000 millones. Está entre 60 y 1.600 millones, entonces estoy hablando. Muy bien, Luis, sí, efectivamente, es un estudio de preinversión a nivel de perfil. Muy bien, así es, así es. Hay proyectos que vamos a encontrar. Muy bien, gracias chicos. Sí, efectivamente es un estudio de preinversión a nivel de perfil. Perfecto. Un ejemplo para que pueda quedar claro en qué momento vamos a usar estos documentos. A ver, el gobierno regional de Piura, ¿no? Para ponerles un ejemplo, eh, o viene formulando eh, un proyecto de inversión para un sistema de riego en una localidad X, ¿ya? Cuyo monto de inversión es de 150 millones. 150 millones. Y cuando han hecho la evaluación, les ha salido riesgo medio. ¿Qué instrumento, qué documento técnico de la fase de formulación y evaluación tiene que hacer el gobierno regional de Piura? Vuelvo a repetir, el gobierno regional de Piura está realizando la formulación de un proyecto para un sistema de riego cuyo monto de inversión es 150 millones. En la evaluación que han realizado para medir el nivel de riesgo, les ha salido un riesgo medio. ¿Qué clasificación o qué documento técnico debería usar el gobierno regional?
Está fácil. El monte es 150 millones y al momento que han hecho la evaluación del nivel de riesgo les ha salido un riesgo medio. A ver, les voy a poner las opciones. ¿Cuál sería? ¿Una ficha técnica simplificada? ¿Una ficha técnica estándar? ¿Una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad? ¿O un estudio de preinversión a nivel de perfil? Una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad. Perfecto, así es. Muy bien, es una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad. ¿Les quedó claro cuándo usamos estos documentos técnicos de formulación y evaluación? ¿O hacemos un ejemplito más? Otro ejemplito más, por favor. Ya, a ver, otro más. Ah, no voy a hablar de reconstrucción por cambios, porque la reconstrucción por cambios, quería darles el ejemplo, pero no entra dentro de esto. A ver, ustedes, bueno, todos somos conocedores de la ampliación, ¿no? De la ampliación de la línea 2 del sistema de metro de acá que tenemos, en Lima. ¿Ustedes qué creen qué documento haya sido utilizado por parte del Ministerio de Transportes? Una ficha, no les voy a mencionar los dos primeros porque no correspondería, sino una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad o un estudio de preinversión a nivel de perfil, la ampliación de la línea 2 del metro. ¿Qué documento técnico ustedes creen que haya sido utilizado para ello? Teniendo en cuenta que obviamente el costo de inversión o la magnitud del costo de inversión te va a superar más de los 1.000 millones, teniendo en cuenta que de lo que hemos visto del anexo 10 cuando hemos hecho la evaluación, les estaba comentando que ha habido expropiación, obviamente que ha habido muchos estudios, ¿no? ¿Qué documento técnico creen que haya sido? A ver, Luis Fernando, un estudio de preinversión a nivel de perfil. Ricardo, un estudio de preinversión a nivel de perfil, efectivamente. Eso fue el documento técnico que se hizo dentro de la fase de formulación y evaluación, ¿no? Que se requirió para poder hacer la ampliación de la línea 2 del metro. ¿Les quedó claro? O un ejemplo más para ver cuándo uso una ficha simplificada y cuándo uso una ficha técnica estándar. Porque creo que ya el uso de la ficha técnica para proyectos de baja y media complejidad y con el estudio de preinversión a nivel de perfil, creo que ya les quedó claro, ¿cierto? Ya, ya, Jamie, sí, perfecto. Ya, a ver, cuando hablábamos de una ficha técnica simplificada para proyectos que sean menores o igual a 3 millones, a 3.450.000, o en este caso, como hemos visto, eh, en el anexo 10, referente a las UITs. Cuando hago, por ejemplo, el uso de una ficha técnica estándar, voy a dejar de compartir y vamos a ir a un casito que les voy a mostrar para que me pueda estar.
Chicos, si nos demoramos en lo que se refiere al tema de la formulación y evaluación, sí nos vamos a tener que demorar, porque de aquí parte mucho para poder ver las otras fases, ¿no? Bueno, hemos visto ya la fase de programas, la fase de programación, de la programación multianual de inversiones, que no ha sido tan larga y no ha sido tan pesada como esta parte de la formación. Mm, Ya, te les quiero mostrar. Mm, Ahorita les muestro porque quiero que vean esto. Acá está. La información que yo estoy sacando es de información del Ministerio de Economía y Finanzas para que ustedes estén informados. Estábamos hablando de la ficha técnica STAN, o también conocida como ficha técnica sectorial. Estas fichas técnicas simplificadas o estandarizadas son, como los mencionaba, es aprobado por el sector. Si se dan cuenta en la página que les estoy mostrando, educación, interior, vivienda, transporte, defensa, salud, ambiente, agricultura, comercio, cultura, desarrollo e inclusión social y la PCM tienen sus fichas estándar. Por ejemplo, acá educación tiene su ficha técnica estándar, ¿no? Para las tipologías o el tema de las intervenciones que hemos visto también en clase, para el mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios para educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Del sector de educación. También tiene una ficha técnica simplificada que también lo puede sacar el sector. Aquí para instituciones educativas de nivel inicial, ¿no? Que presten a un número de 15 niños, o sea, si es chiquito. Esto más que nada es para rurales. Vamos, mayormente las fichas técnicas estándar de los demás sectores, igual como lo pueden ver, es un Excel, ¿no? Viene con el instructivo y el documento de aprobación. Vamos a educación. Educación tiene un ejemplo de llenado de esta ficha estándar, por eso también les quería mencionar para ver. Voy a agrandar, me avisan si lo ven. ¿Pueden visualizarlo, por favor? ¿Lo visualizan? No, para apuntarle un poco más el Sí se texto. visualiza. Muy bien, gracias. Ya. Acá dice, ¿no? Esto es una ficha técnica estándar para el mejoramiento y ampliación y recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Acá dice aplica montos mayor o igual a 15.000 UITs, ¿no? También haciendo ya la evaluación que hemos visto del anexo 10. Esta ficha estándar ha sido para mejorar el servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la institución educativa 1181 Albert Einstein del distrito de San Juan del Lurigancho, ¿no? Provincia de Lima, departamento de Lima. Acá se consigna el código de inversión, ¿no? Esto es ya cuando se genera el registro dentro del banco de inversiones. Eso yo también lo voy a ver, les voy a enseñar. ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? No. Si perteneciera, ponemos sí y acá ponemos el código del programa de inversión. Hablamos del alineamiento de brechas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de brechas? Aquí vamos a ver las brechas. La función es educación. La división funcional es educación básica. Estamos hablando de un grupo funcional que es educación secundaria. El sector responsable, obviamente, es educación. Y acá habla de la articulación de la programación multianual de inversiones. Como veíamos, habíamos hablado del diagnóstico de brechas, de los indicadores de brecha, ¿no? Que formaban parte que era parte de la programación multianual. ¿A qué servicios públicos he identificado con esta brecha?
he identificado que es para primaria y es para secundaria. Es una brecha de calidad o de cobertura. Hemos visto cuando hablábamos que era calidad y que era cobertura. En este caso, por la tipología, no, sin ver la ficha, hablábamos de mejoramiento. Y cuando hablábamos de mejoramiento, perdón, hablábamos de calidad, ¿no? Es así porque estamos mejorando la institución educativa. ¿Cuál es el indicador aquí? Tenemos aquí el porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada. Y el otro indicador es el porcentaje de unidades productoras del servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada, ¿no? La unidad de medida es por porcentaje, el espacio geográfico puede ser nacional, departamento, regional, distrital o provincial, ¿no? En año base 2019, este es un ejemplo, el valor, si se dan cuenta, es una unidad productora. Si se dan cuenta, el cierre de brecha. Sigo con esto. Les voy a resumir, ¿no? Si fuese más, igual pondríamos la tipología del proyecto. Estoy viendo a dos niveles, que es primaria y secundaria. Acá va el tema de la institucionalidad, por ejemplo, quién es el responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, en este caso es del Ministerio. La unidad formuladora, también el Ministerio, pero a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, quién es el responsable. ¿Quién es la unidad ejecutora de inversiones? Es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién es la unidad ejecutora presupuestal? No equivocarse con la de inversiones. Estamos hablando que también es PRONIET. Acá viene la parte de formulación y evaluación, la identificación. ¿Cuál es el código modular? Esto lo podemos sacar de la página del Ministerio de Educación, del SCALE, ¿no? Para identificar cuál es el código modular de la institución educativa. La naturaleza de intervención, como ya lo dijimos, es mejoramiento. Si se dan cuenta, también podemos hacer mejoramiento y ampliación. ¿Qué servicios voy a intervenir? Ya lo comentamos, es primaria y secundaria. Y acá viene pues la localización geográfica, ¿no? De esta institución educativa diferenciado por sus dos niveles. El área de estudio, cuál es mi área de influencia, la descripción de la población que está siendo afectada, ¿no? Por ejemplo, acá te menciona que en esta institución educativa hay 535 estudiantes de nivel primaria, que hay 18 aulas y 441 alumnos de nivel secundario que están divididos en 15 aulas. Bueno, mencionan que aquí que la parte de infraestructura no es el adecuado, con lo cual ya hemos visto. El área de influencia del proyecto, también podemos ver que hay instituciones educativas, ¿no? O mejor dicho, cuáles las localidades que influyen dentro de la institución educativa, que son estas tres. Validación es importante. Dentro de esto también la información general del terreno, sí, porque es importante saber si cuenta con partida registral, cuánto es el área registrada, cuánto estoy viendo yo también en el levantamiento topográfico, ¿no? Si está dentro del margesí de bienes, que esto lo maneja el Ministerio de Educación, si está así. Adjuntar los documentos que podamos ver, la acreditación, por ejemplo, ¿no? De la parte del saneamiento del predio, ¿no? Que es la copia de la SUNAR o un informe físico legal, ¿no? Antecedentes y todo. Si hay arreglos institucionales, por ejemplo, el área donde está la institución educativa es ineficiente, pero yo veo que no sé, que la población tiene un espacio o un terreno, digamos, de 1000 metros cuadrados que me va a servir para mejorar mi institución educativa, o en este caso ampliarla. Una regla institucional se refiere, por ejemplo, a un acta de donación, ¿no? O si es un terreno privado, una carta de intención de compra y venta. Entonces, a eso se refiere con los
eh, los arreglos institucionales. Pero si vamos a un ejemplo, es un acto de compromiso de parte de la unidad ejecutora de gestionar ese saneamiento físico legal y las rectificaciones que se pudieran dar, ¿no? Acá también tenemos otro, descripción de la situación actual de los servicios básicos, obviamente, el agua, alcantarillado, cómo está y todo ello. Las características del terreno. Este es un diagnóstico de la situación actual, ¿no? de la institución educativa, de la infraestructura, dividido en especialidades: arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Acá hay un activo estratégico, sí, podemos determinar cuántas aulas, ¿no? Son 18, hay un aula de innovación, hay 2 laboratorios, hay una biblioteca. Para nivel secundario lo mismo, y acá hay, por ejemplo, ¿qué es lo que se requiere? Por ejemplo, acá en estas 18 no te cumplen con la norma técnica, ¿no? Que es el criterio para el diseño de locales educativos, tanto de primaria y secundaria, que es la norma técnica que da el Ministerio de Educación. Igual, acá también te lo menciono. Seguimos, voy a hacerlo lo rápido porque si se dan cuenta son 46 páginas. El diagnóstico, ¿no? Tiene otro de obras exteriores, por ejemplo, cerco perimétrico, muro de contención, espacios deportivos, instalaciones exteriores, ¿no? Acá también el tema del mobiliario y el equipamiento también es bueno. Hacer la identificación o el diagnóstico, la parte de descripción, si es una zona de peligro, cuáles son los peligros que tiene aquí, ¿no? Como estamos hablando de acá de Lima, tiene un peligro alto de sismo, de lodo, digamos que está dentro de una quebrada, acá lo menciona, que es medio, un deslizamiento es bajo, radiación solar si es alta. Entonces, esto va a depender mucho, por ejemplo, de la utilización de esta ficha técnica, en donde se encuentre la institución educativa, ¿no? Eh, si ha sido afectada, digamos, por el fenómeno del niño, o en este caso, si ha sido tiene zonas afectadas, también es importante. Y acá vemos ya la justificación del proyecto. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema central que hemos podido identificar, ¿no? Acá te menciona que la población escolar de la institución educativa Albert Einstein del distrito de San Juan del Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima, acceden a servicios inadecuados de educación primaria y secundaria. ¿Y esto de dónde sale? De la parte de la identificación, ¿no? Porque hemos visto que se ha hecho una evaluación a la infraestructura, se ha hecho una evaluación al equipamiento y a todo lo que concierne, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser tu objetivo principal o tu objeto central del proyecto? Es que la población escolar de la institución educativa Albert Einstein, ¿no?, accede a una adecuada prestación de servicios de educación inicial y primaria. Hay el indicador de brecha, sí, como ya lo hemos comentado, y nuestra meta es el 100%, ¿no? O sea, es que esta unidad productora cierre esa brecha de estos estudiantes, ¿no? Las alternativas de solución, es decir, por ejemplo, se va a necesitar más aulas, voy a necesitar más aulas para la educación secundaria, teniendo en cuenta que estamos hablando de una mayor demanda de población estudiantil, que acá ya lo podemos ver, ¿no? Yo les voy a mostrar un caso, solamente les quería mostrar cómo es la ficha técnica estándar, porque si sigo, nos vamos a demorar y necesitamos avanzar. La oferta, cómo le estamos determinando, la unidad productora, qué acciones y el costo de inversión, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que este proyecto, con todo lo que es infraestructura, mobiliario y equipo, está costando 28 millones aproximadamente. Hablábamos de su horizonte de evaluación, también tiene su horizonte. Su costo de operación y mantenimiento, ¿se acuerdan que comentábamos que en la fase de formulación y evaluación es importante consignar los costos de operación
de operación y mantenimiento, acá la están costeando, si se dan cuenta, para un periodo de 10 años. El horizonte de evaluación es por 10 años, el tema de la vulnerabilidad, los documentos que van a dar este tema de la sostenibilidad para el funcionamiento, la fuente de financiamiento, en este caso son de recursos ordinarios, mencionan que va a ser una ejecución por contrata y, y ello, los documentos de sostenibilidad y todo. Eh, Obviamente que acá hay más, ¿no? Por ejemplo, si ven la distribución, el metro cuadrado de cómo tiene que ser cada uno. Acá, por ejemplo, nosotros estábamos hablando de las áreas productivas, ¿no? Vemos las áreas productivas de esta unidad productora, ¿no? Su área productiva, su almacén de residuos sólidos, su cuarto de máquina externa, el kiosquito, ¿no? El depósito del kiosco. Hablábamos que el área productiva puede ser tiene que, a veces hay prestacional y administrativa, y todas estas áreas productivas nos forman la unidad productora, ¿no? Y ello. Esto es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo del uso de la ficha estándar, que como lo repito, lo da el sector lo determina, el sector lo elabora de acuerdo a las normativas técnicas de su sector y obviamente, las normas que da la DGPMI. ¿Tienen alguna duda hasta acá del uso de los documentos técnicos para la fase de formulación y evaluación? ¿Les quedó clara esa parte? Eh, Vuelvo a preguntar, ¿les quedó claro el uso en qué momento se usan los documentos técnicos? Ya, ya, Emily, gracias, sí. Entonces, pasamos. Vamos a hacer una recapitulación de acá. Una ficha técnica simplificada es cuando tu proyecto de inversión tiene un monto mayor o igual a 3.450.000. Una ficha técnica estándar, ¿no? Es lo que hemos visto y lo cual menciona también en la ficha del sector educación, hasta 150 UITs. Una ficha para proyectos de baja y mediana complejidad es de acuerdo a la determinación que hemos podido tomar del anexo 10. Y un estudio de preinversión a nivel de perfil es cuando el proyecto de inversión a desarrollarse tiene un alto grado de incertidumbre. eh, Esto se da para proyectos con financiamiento de endeudamiento externo, por asociación pública o privada, ¿no? Para un programa de inversión, para un proyecto multipropósito o para un proyecto en enfoque de red, ¿no? Y también de acuerdo a la evaluación que hemos podido realizar del anexo 10. A ver, acá les he traído un poquito para que puedan ver, ¿no? El nivel de profundidad de información de la complejidad del proyecto y el costo de información. El costo de la ficha técnica, por ejemplo, escuelas rurales, postas médicas, riego menor. Seguimos avanzando de la complejidad, colegios, vías urbanas, los hospitales. Más complejo, una carretera de vía nacional, más complejo, un aeropuerto, y más complejo las líneas de metro, ¿no? Los hospitales también tienen complejidad, sí. Los hospitales nacionales, por ejemplo, ¿no? El Hospital Nacional Cayetano Heredia, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, o un hospital regional. Estamos entre mediana complejidad, ¿no? Ni está en baja ni es alta, es una mediana. Una carretera de vía nacional y un aeropuerto, también estamos. Eh, Hay alcances dentro de la fase de formulación y evaluación que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los primeros alcances?
De lo que hemos podido ver de la ficha estándar, ¿no? De educación, hemos visto que ha hecho diagnóstico. Hemos visto que sí han hecho un diagnóstico. ¿Y este diagnóstico a qué se refiere? Este diagnóstico puede ser de forma descriptiva, explicativa y prospectiva, ¿no? Si se han dado cuenta en el diagnóstico del sector educación, han descrito, por ejemplo, a través de cada una de las especialidades, digamos, a nivel de arquitectura, a nivel de estructura de las instalaciones, ¿no? Han sido descritas, digamos que a nivel de arquitectura, el centro, la institución educativa no cumple con las normas, o la distribución que tiene las aulas no es algo técnico. No hemos leído a profundidad, pero de ahí va. En el diagnóstico también requiere la recopilación, sistematización, análisis de información cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, cuando hablo de fuentes de información, hablamos de encuestas, ¿no? Que podría ser tu información de fuente primaria, la secundaria, de fuente secundaria, por ejemplo. En educación se usan mucho las fichas de matrícula, ¿no? Que tiene cada uno de las secciones, de los grados, ¿no? Y ahí ver cuántos niños o bueno, en nivel primaria, cuántos niños han estado matriculándose cada año y cómo ha sido su evaluación de ello, ¿no? De fuente primaria, por ejemplo, nos sirven las encuestas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ENAU, que es la Encuesta Nacional de Hogares, que también nos da información, aunque esto es más de fuente secundaria. Tenemos el censo, ¿no? El censo que también nos sirve para poder hacer nuestro diagnóstico. El diagnóstico también considera el análisis de un contexto de riesgo de cambio climatológico, ¿no? Entonces sí es importante. Por eso si dieron cuenta, al momento de que estábamos revisando la ficha estándar, hacían como una evaluación de riesgo, ¿no? Sismo, inundaciones, deslizamientos, radiación, entonces es ello. En el diagnóstico vamos a tener que tener en cuenta 4 aspectitos, ¿no? Que es el territorio, la población afectada, la misma unidad productora y otros agentes que puedan estar involucrados. Cuando hablo de territorio, hablo del ámbito geográfico en donde se encuentra la población afectada y la unidad productora. Por ejemplo, de lo que hemos visto de educación, nos han descrito dónde estaba la institución educativa, nos dijeron que estaba en el distrito de San Juan del Lurigancho, provincia de Lima, región Lima. Y netamente de la unidad productora hablábamos del código modular y hablábamos de la ubicación geográfica que tenían a través de las coordenadas, ¿no? Como se pudo evidenciar en la ficha técnica estándar. Este territorio se divide en dos también. ¿Cuál es el área de estudio? Ahorita les voy a mencionar. ¿Y cuál es tu área de influencia? La población afectada se refiere a que vamos a identificar, describir y analizar las características y comportamiento de la población que enfrenta esta situación negativa, ¿no? Hablábamos en el ejemplo, voy a seguir mencionando de educación, hablábamos de la situación o cómo se encuentran la población estudiantil tanto de nivel primaria como de secundaria, ¿no? Cuántas aulas tienen, cuántos alumnos son y ello hemos podido ver dentro de la identificación. La unidad productora, que en este caso era la institución educativa, o partimos de acá, se ha visto que han descrito y analizado las características, la estructura organizacional, el proceso productivo, es decir, del servicio que se brinda, y la capacidad que tiene esta unidad productora para brindar el servicio el, o el bien, ¿no? En este caso se ha visto que la capacidad que tenía la institución educativa no era la adecuada para la cantidad de alumnos que tenían, ¿no? Que tenían que tener mayores aulas y todo ello, ¿no? Al momento de dar soluciones a ese problema. Otros agentes involucrados es cuando se describe y analiza las relaciones de cooperación y oposición de las formas de solucionar. Como hablaba un poco acá, son los actores
institucionales, los grupos sociales y las organizaciones. Entonces también tenemos que hacerle parte a él. Este es el eje de diagnóstico. Por ejemplo, la UP, que es la oferta. Acá podemos ver una institución educativa, la población afectada, que es el que consume el servicio de esta institución, y en esta institución ofrece el servicio de esta población afectada, y hablamos del territorio, si se dan cuenta. Y puede haber acá otros involucrados, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia o la PAFA, puede haber, no sé, el Comité de Lucha Pro Construcción de la institución educativa, puede haber ello, ¿no? Entonces también va a ser parte de esto. Un poquito que estábamos hablando de poblaciones, ¿no? Para poder ver el análisis de la demanda del servicio. Tenemos la población total, que es de toda tu área de influencia, tomando como referencia la institución educativa de toda tu área de influencia, es el distrito de San Juan del Lurigancho. De ahí viene tu población de referencia, que está ahí vinculada al objeto central del proyecto. Por ejemplo, ahí era, ¿cuál era el objeto? Que los estudiantes de la institución tal accedan a servicios adecuados, ¿no? De nivel primario y secundario. Entonces, son los estudiantes, nivel primario y secundario. A ver, ¿cuál es mi población de referencia? Son niños de 6 a 11 años para nivel primaria, adolescentes de 12 a 16 o a veces hasta 17 años para nivel secundario, ¿no es así? Entonces, esa es mi población de referencia. Pero de todo el distrito, ¿no? De todo el distrito de San Juan de Lurigancho. Esta población de referencia me va a dividir en dos poblaciones. Mi población demandante potencial, ¿no? Que es la que tiene la carencia, la que recibe el servicio de una forma inadecuada, es decir, los alumnos que están inscritos. Y otra, una población sin problema, porque no de todos los niños y adolescentes del distrito de San Juan del Lurigancho tienen este problema, porque no todos estudian, para que me puedan entender, estudian en esa institución educativa. ¿Me entienden? A ver, para que me puedan entender, en números chiquitos. En el distrito de San Juan del Lurigancho hay números pequeños, 100 estudiantes, 100 niños de 6 a 11 años que están en nivel primario. Hay 200 adolescentes, ¿no? De 12 a 17 años o 16 años que están en nivel secundario. Esa vendría a ser mi población de referencia, ¿no? Pero de esos 100 y de esos 200 escolares, no todos van a esta institución educativa. De esos 100 niños que les mencioné que están dentro del distrito de San Juan del Lurigancho, solamente 20 van a esa institución educativa. Y los 80 pueden ir a otras instituciones educativas que están dentro del distrito, más no de la institución educativa que estamos viendo. Entonces, esos 80 que no están yendo o no asisten a esta institución educativa, le hablamos de una población sin problema, ¿no? Pero a esos 20 niños que están estudiando dentro de esa institución educativa, hablamos de esta población demandante potencial, ¿no? O que tiene carencias al recibir el servicio, ¿no? O de manera inadecuada. Y lo mismo va a pasar para esos 200 adolescentes. De esos 200 adolescentes, 150 no asisten a esta institución educativa, pero los otros 50 sí asisten. Entonces, mi población demandante potencial son 20 niños de nivel primaria y 50 adolescentes para el nivel secundario. De esta población demandantemente potencial voy a sacar mi población demandantemente efectiva. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que puede suceder que, perdón, puede suceder que estábamos hablando de 20 niños, que estábamos hablando de 20 niños que han estado matriculados,
pero si vemos con la información, por eso les decía, es muy importante la parte de diagnóstico tener las fuentes de información. De esos 20 niños, 3 ya no estudian, entonces ya no estaríamos hablando de 20, sino estaríamos hablando de 17 niños, ¿me entienden? Sigamos. Si hablo de 50 de 50 adolescentes que están estudiando, pero al término del año, de acuerdo a la información estadística que maneja el colegio, estamos hablando que 10 adolescentes ya no estudian, que hay, que bueno, ya no estudian, han sido trasladados, entonces ya no estoy hablando ni de 20 ni de 50, estoy hablando de 17 y estoy hablando de 45. Y esto vendría a ser mi población demandantemente efectiva. Y por ende, esto va a ser mi población objetivo. Entonces, mi población objetivo son estos 17 niños, ¿no? Que están a nivel primaria y estos 45 niños que están perdón, adolescentes que ya están en nivel secundario. Entonces, ¿este tipo de población se tiene que identificar? Sí. ¿Por qué? Porque si hemos visto, ustedes han visto en la ficha estándar, hemos visto como que también había proyecciones, ¿no? De acá a 10 años, cuánto va a ser el alumnado según los niveles educativos. Entonces, eso es importante. Eh, ¿Les quedó claro aquí en el tema de la población? Por ejemplo, para instituciones educativas es fácil identificar. Para otros sectores también. No sé, ¿les quedó claro aquí o hacemos otro ejemplito? ¿Les quedó claro? Hacemos otro ejemplo. Perfecto, Ricardo. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Uno fácil, ¿ya? Porque ya. Vamos a hacer uno de seguridad ciudadana, lo más posible. A ver, no sé, al Ministerio del Interior vio que es necesario la intervención, ¿no? O la creación, el mejoramiento y ampliación de una comisaría en la localidad, no sé, de Chulucanes, allá en Piura. Entonces, para analizar mi demanda, ¿no? Del servicio, vamos a identificar el tipo de población y ustedes me van a ayudar con esto. Estoy hablando del distrito de Chulucanas, ¿no? Una población total, es todo el distrito, ahí está todos sus habitantes. Voy a poner números cortitos para poder hacer más rápido el ejemplo. Tiene una población de 1000 habitantes, ¿no? Indiferentemente de los años de estos habitantes. Y vendría a ser el área de influencia de esa comisaría que se va a intervenir, ¿no? Son 1000 habitantes del distrito de Chulucanas. Mi población de referencia, he puesto que es el acceso a la mejora del acceso de seguridad ciudadana del distrito de Chulucanas. Entonces vendría a ser todo mi distrito. Pero aquí voy a hacer la diferenciación, ¿no? Entre la población demandantemente potencial, o sea, es decir, la población que carece de este servicio de seguridad ciudadana a través de las comisarías, y la población que no tiene problemas. Pero ¿cómo? Ustedes van a decir, economista, pero ¿cómo puedo ver esto? Con la parte del diagnóstico, con la recopilación de información, ya sea primaria o en secundaria. Entonces, pero nosotros hemos hecho una encuesta a la población. De estos 1000 habitantes, obviamente vamos a descartar, por ejemplo, a los pequeños, ¿no? Pongamos, vamos a descartar de 0 a 14 años. Ellos no entran. Y este descarte de los 1000 habitantes que tenían tiene este distrito, y de las edades de 0 a 14 años, como les estoy mencionando, son 50. Entonces tengo 950 habitantes. A estos 950 habitantes les he hecho una encuesta. Y en esa encuesta me ha arrojado que
500 personas han sufrido de actos delictivos, ¿no? Robo de celulares, extorsiones, robos agravados, eh, y otro tipo de delincuencia, ¿no? Entonces, de estos 950, que es mi población de referencia, ¿no? Porque hemos hecho el descarte de las otras edades, he visto que 500 han sido carentes del servicio, porque cuando iba a hacer la denuncia a la comisaría, bueno, no los han atendido y no han visto este efecto de seguridad ciudadana. Perdón. Entonces, son 950, son 500, que esta es mi población demandante potencial, y hay otras 400 personas que dijeron, no, a nosotros no nos han hecho nada y he estado tranquilo, y yo no he sentido esa percepción, o no he tenido no he sido víctima de un acto delictivo, ¿no? Ya. Entonces, tengo acá 450 personas que no han tenido, o población que no han tenido ese problema. Y tengo mis otros 550, no, otros 500 personas que sí han tenido este problema, ¿no? Y acá ya hablamos de población demandante potencial, ¿no? O los que no han recibido el servicio de seguridad nacional. Ya, entonces yo vuelvo a hacer nuevamente una encuesta a estas 500 personas. Y estas 500 personas ya les hago muy puntuales, ¿no? A ver, usted se ha acercado a la comisaría, ha hecho su denuncia correspondiente, eh, digamos, eh, si no ha sido a la comisaría, o ha ido a una junta vecinal, o ha ido a serenazgo. Ya. De esos 500 te responden 400 que han hecho todo, han ido a las comisarías a hacer su denuncia correspondiente, y 100 se han ido a serenazgo o otras formas de organizaciones vecinales que se tienen para este tema. Entonces, ¿cuánto es tu población demandantemente efectiva? Ya no son los 500, ¿no? Ahora son solamente 400. De esos 400 es tu población demandantemente efectiva, y es tu población objetivo, por ejemplo, para el mejoramiento o la ampliación de esta comisaría en el distrito de Chulucanos. ¿Se entendió ese ejemplo? Ya, Ricardo, gracias. Sí, entonces, cuando hablamos de una población total del área de influencia donde está nuestra unidad productora, hablamos del sitio, ¿no? Por ejemplo, em, un hospital, un hospital regional. Hablamos, hay a toda la región. Obviamente, te va a ver toda la región, pero de ahí tenemos que ver cuántos pacientes se atienden, cuáles son el número de atenciones, cuáles son los servicios que se atienden en este hospital y cuál va a ser mi población objetivo, ¿no? Entendiendo que va a ser toda mi región, pero hay personas de toda tu región que no efectivamente, por ejemplo, se van a atender o se atienden en este hospital por el tema de la cercanía a otro establecimiento de salud, o que, digamos, cuando yo estoy haciendo el barrido de toda mi área y mi población total para hacer mi hospital regional, tenía visitantes. O sea, se tiene que hacer ver cuál es este ejemplo, como hemos hecho con la institución educativa, con la comisaría, ver cuál es en sí tu población objetivo, cuál es tu población demandantemente efectiva, ¿no? Eh, ¿Me pueden dar un minutito, por favor? Un minutito nada más. Un minutito, por favor. Solo un minutito, un segundito. Ay, disculpen, un pequeño inconveniente. Ya, como les decía, entonces, de acuerdo a la tipología, de acuerdo al sector donde vamos a hacer la intervención, vamos a poder hacer esta identificación. En algunos proyectos de inversión sí es un poco más difícil, ¿no? Hacer la identificación, por ejemplo,
en el tema de saneamiento, en el tema del sistema de riego. eh, Porque, por ejemplo, en el sistema de riego no vemos, no vamos a ver población, sino, por ejemplo, vemos el número de hectáreas a irrigar, no cuántas son las comunidades de las cuales vamos a ser, van a ser beneficiarias de este sistema de riego. Por ejemplo, el sistema de electrificación no va a ser cuántos pobladores, sino cuántas casas o cuántos hogares, ¿no? Entonces, ahí también va a haber esta diferenciación de los tipos de población que existen. No sé, ¿tienen alguna dudita hasta ahí o les quedó claro? ¿Les quedó claro, chicos? En ese tema del tipo de población. Vamos a pasar a algo más que también es necesario entender, que es la integración de los conceptos de unidad y dimensión física, ¿no? Por ejemplo, era algo de lo que hemos visto en la ficha técnica estándar de educación. Hablamos de lo que es la acción, el factor de producción, que hemos hablado mucho, la unidad física y la dimensión física. Para poder entender qué es la unidad física, ¿no? Es la unidad del activo que se plantea crear o modificar, ¿no? Y la dimensión física es la magnitud del activo que se plantea crear o modificar. A ver, para que me puedan entender. Un poco tomando el ejemplo del sector educación, la acción es la natural, se divide en dos, ¿no? La naturaleza de acción, que es la construcción, y el activo que vendría a ser el aula. ¿Cuál es tu factor de producción de este aula? Es la infraestructura. Tu unidad de medida a través de la unidad física es el número de estructuras físicas que son representadas por 20 aulas, ¿no? Y esta dimensión física es de 1200 metros cuadrados por las 20 aulas. ¿Me entendieron? Yo voy a construir o voy a hacer la creación de una institución educativa cuya naturaleza de acción va a ser la construcción de aulas, ¿no? El factor de producción va a ser la infraestructura, la cual va a ser 20 aulas, y estas 20 aulas me representan a 1200 metros cuadrados. En otro, un muro de contención, que también podemos tomarlo acá para el tema educativo, o también lo podemos tomar un muro de contención, es más para defensas ribereñas. Voy a hacer la construcción de un muro de contención cuyo factor de producción es infraestructura, solamente es un muro, ¿no? Es una estructura física. Y este muro de contención tiene 20 metros lineales, ¿no? Es pequeño, no es grande. Ahora, pero dentro del proyecto de inversión puedo contemplar adquisición de equipo. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahorita les voy a explicar el por qué. Voy a hacer la adquisición de un vehículo. ¿Cuál es mi factor de producción? Es el vehículo, el número de vehículos es 2. Yo no le puedo poner acá la cantidad, la dimensión física. No voy a decir que es un vehículo de 20 metros cuadrados. No, simplemente son la adquisición de 2 vehículos. El tema de la dimensión física, si se dan cuenta, es más que nada para lo que es infraestructura, ¿no? O terrenos, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la adquisición de un terreno. ¿Cuál es tu factor de producción del terreno? ¿Cuántos terrenos aquí? Uno. Pero ¿cuánta es la dimensión física de este terreno? Es de 850 metros cuadrados. Otro ejemplo pongo, adquisición de equipamiento. Factor de producción de equipos, ¿cuántos número de equipos? Ya van a ser 1000 equipos, perdón, 1000 equipos. ¿Le corresponde dimensión física al equipamiento, sí o no? Pregunta, ¿a la adquisición de equipamiento le corresponde dimensión física? ¿Sí o no? Equipamiento, equipos. Adquisición de equipamiento, factor de producción equipos, número de equipos,
1000 equipos le corresponde dimensión física, porque la dimensión física está más asociada a metros cuadrados, metros lineales. No le corresponde dimensión física, porque estamos hablando de adquisición de equipos. Así es, Yanice, sí, perfecto. No, no le corresponde dimensión física. A ver, un ejemplo más. Naturaleza de acción, construcción, un activo, centro de cómputo, factor de producción, infraestructura, unidad física es 2 laboratorios. ¿Le corresponde dimensión física? Sí, perfecto, Yanisa. Ricardo, así es, efectivamente, le corresponde dimensión física. Gracias, Luis. Sí, así es, sí le corresponde dimensión física. Entonces, ¿por qué les menciono que es importante esta integración de conceptos de unidad y dimensión física? Porque esto, si se han dado cuenta en la ficha estándar que hemos visto, y creo que en la próxima clase vamos a analizar un poquito más, ponen, ¿no? Construcción del aula, infraestructura 20 metros cuadrados, y acá ponen el costo, si se pudieron percatar en la ficha. Le salió 1.000.000, digamos, ¿no? La construcción del muro de contención le salía 5 millones. Y con eso les hacía la sumatoria total del costo de inversión. Y es por eso que es importante poder hacer esta diferenciación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, la adquisición de un tomógrafo computarizado de 168 cortes, ¿ya? Tomógrafo, factor de producción, equipo, un tomógrafo. ¿Le corresponde dimensión física? ¿Sí o no? Renzo menciona que no, Ricardo menciona que no. Así es, no le corresponde. Otro, la construcción de un estadio. Es infraestructura, su unidad de medida es un estadio. ¿Le corresponde la dimensión física? ¿Sí o no? Al momento de hacer registro. Así es, Yanisa, sí le corresponde. Renzo, sí. Luis, sí. Tengo ya mis participantes, ya que les estoy anotando. Erika, así es, sí le corresponde. Ujú. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos por el último. La naturaleza de acciones por el factor de producción, justo de lo que estábamos comentando acá. ¿Por qué es importante? Porque esto también nos ayuda, por ejemplo, a la utilización, vuelvo acá, de nuestros documentos técnicos. Por eso les mencionaba mucho. Ah, no, no, se me pasé, disculpa. Por eso les mencionaba acá que es importante poder hacer esto. Ya conocemos nuestros documentos técnicos, pero cuando desarrollemos el documento técnico nos vamos a encontrar con estas secciones que tenemos que completar, ¿no? Entonces es importante. ¿Cuál es la naturaleza de las acciones por factor de producción? Naturaleza de acción, la adquisición. ¿Cuál es el factor de producción que se involucra? El equipo, el mobiliario, los vehículos, el terreno, a otros intangibles. Construcción es infraestructura. Reparación también es infraestructura y equipo mayor. Un equipo mayor vendría a ser, por ejemplo, en salud, un tomógrafo, un un rayos X, no, no le corresponde, un arco en C, ¿no? Remodelación netamente es infraestructura. Ya, ahorita termino y nos das tu caso, Yanisa, para coordinarlos con todos los chicos. Un reforzamiento estructural es, por ejemplo, infraestructura. Una implementación es un intangible, una adecuación va para una infraestructura, bueno, y una infraestructura natural. Entonces, hay que tener adquisición, equipo, mobiliario, vehículo, terreno. Construcción, infraestructura, reparación, infraestructura, un equipo mayor, remodelación, infraestructura, reforzamiento estructural, es también infraestructura, implementación es un intangible. Por ejemplo, cuando hablo de intangibles, hablo, por ejemplo, no sé, eh, los sistemas informáticos, ¿no? Hablo de
por ejemplo, de los servicios de los sistemas de datos, ¿no? Que tengan las instituciones, pues hablo de una implementación, acá también hablo de un intangible. La adecuación de una infraestructura y una infraestructura natural. ¿Queda clara aquí en la naturaleza de las acciones por factores de producción? ¿Nos quedó claro? Luis, sí. Bueno, sobreentiendo que a los demás también les quedó claro. Ya, a ver, Yanisa, te escuchamos. Cuéntanos. Yanisa, Yanisa, Buenas noches, ¿cómo está? ¿cómo estás, Yanisa? Dime. A ver, coméntanos tu Una caso para consulta, todos. mire. Sí, mire, le comentaba la semana pasada que le hablaba de una escuela que estaba a cargo del gobierno regional, que ya la habían terminado, ¿no? Solamente faltaba entregarla a lo que es UGEL y luego hacer la inauguración para que ya Ujú, los niños vayan a estudiar a esa escuela. Entonces le comento, hubieron unas observaciones en las cuales este, decía que solamente estaban las carpetas un poco muy grandes y la otra observación que sí que quedó como expectativa y mucha inquietud en los padres de familia, que en una de las esquinas, en las esquinas de las aulas donde se juntaban, había aberturas. Entonces, ujú, en las observaciones dijeron que solamente las aberturas eran por el tema de el tarrajeo, que lo habían hecho, que había estado mal o que no sé qué pasó ahí. ujú. Lo han arreglado todo eso y en la escuela ya la van a entregar, pero con una condición con la directora, por el tema de que como ya no tienen los niños dónde estudiar, por el tema de que donde estuvieron ya no es un lugar perfecto, no tiene Ujú, las condiciones necesarias, por fuerza mayor están haciendo la entrega de esa escuela el día de hoy la han hecho y mañana va a ser la inauguración. ujú. ¿Es correcto que se haga tan pronto o es necesario que se espere el tiempo prudente para que todo eso quede saneado? ¿O qué A ver, tiempo es el que se debe esperar para poder recibir una infraestructura de tal magnitud? Porque ha sido una inversión de 11 millones, creo que ha sido. ujú, ya, a ver, para poder absorber tu pregunta. Sí, justamente eso. Vamos a tocar una fase ya que no la vamos a ver todavía de acá a 2 clases porque todavía no terminamos la fase de formulación y evaluación. Esto ya es un proyecto de inversión que está en la fase o ya terminó la fase de ejecución, ¿no? Ya se hizo el expediente técnico, ya se ejecutó y ahorita estás en otra fase que es la fase de funcionamiento, ¿no? Porque ya hay una entrega, hay un acta de recepción de obra, ya hay un acta de entrega al área usuaria, que en este caso es la misma institución educativa. Y por lo que tú ya me estás comentando, mañana es la inauguración de esta institución educativa, o mejor dicho, ya toda, más que nada, la entrega de la obra y de la institución. Ahora, dentro de la fase de ejecución, ¿no? Y acá es un tema ya no tanto del invierte, sino también es un poco de la ley de contrataciones del Estado. No sé si habrá hecho por contrata, o sea, si se contrató a un contratista, no sé. Ahora, este, ahí menciona la ley de contrataciones del Estado. Ya, fue un consorcio, entonces sí está dentro de la ley de contrataciones. Perfecto, Yanisa. Entonces, ahí menciona que se hace después de la ejecución dentro del periodo correspondiente. Pudo haber ampliaciones de plazo, ¿no? Estaba puesto para 180 días y se pasaron a 240 días por las ampliaciones de plazo, porque vieron externalidades que no estaban contempladas en el expediente técnico, ampliaron el plazo, no lo sé. Entonces, al momento de que ya se termina o se da la culminación de la obra,
entra a tallar dos cosas acá. Se arma un comité de recepción de obra, ¿no? Dentro de la institución, dentro de la entidad correspondiente. Tú me estás comentando que es a cargo del gobierno regional. El gobierno regional ha hecho esta constitución de este comité de recepción de obra, quienes son los que van a verificar dos cosas. Uno, lo que está estipulado dentro del expediente técnico primogenio, y el otro, cuando al momento de que le dieron el expediente, ¿no? Al contratista o al consorcio, ellos han hecho una evaluación y pudieron haber cambios, sí, dentro del expediente técnico. Entonces, han hecho esta evaluación y han hecho toda esta recepción de obra, así se le llama, verificando, ¿no? Que se haya cumplido cada una de las partidas que están detalladas en este expediente técnico. Entonces, si no estaba, este comité lo observa. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? Y lo que tú me has explicado, Yanisa, que por el tema de las juntas, entiendo que las intercepciones de los lados de las aulas no están juntitas, ¿no? O sea, están separadas o tienen una abertura que no corresponde. Entonces, eso debieron haberlo observado al momento de la recepción de obra. ¿Y quién está facultado en eso? El comité. Si el comité no lo ha hecho esa observación, o si lo ha hecho, se le da un periodo de subsanación de estas observaciones al consorcio o a la empresa contratista o quien esté ejecutando la obra. Si no me equivoco, son de 20 a 25 días a que se les da, dependiendo mucho de las observaciones también, este comité determina cuánto es el tiempo que tiene para levantar o subsanar estas observaciones. Entonces, si esto dentro de este periodo el contratista no lo ha levantado, entonces acá también ya entra un tema de controversias y todo ello, ¿no? Pero entiendo de lo que tú nos comentas, Yanisa, es que ya los pequeños o los estudiantes no tienen dónde, ¿no? Porque donde habrán estado, donde están actualmente, ya es muy precarias la situación de la infraestructura o se les hace muy dificultosos para llevar a cabo las clases y ya por fuerza mayor han tenido que aceptar así la recepción de obra. Obviamente que van a tener que hacer algunas modificaciones dentro de, ¿no? Dentro ya del mantenimiento que se va a hacer a esta institución educativa y a esta operación. Lo que corresponde es que el comité, viendo ello, después de que nuevamente van para ver solamente las observaciones que han dado y dan el checklist, digamos, de que se ha levantado observación A, B, C, D, entonces ya estamos hablando de una recepción de obra que está ok. No, entiendo ello, pero si eso no ha pasado, pero que es por fuerza mayor, entonces ya es netamente por la necesidad que tiene el estudiante o los estudiantes. Y ahí el comité pues tiene la palabra, porque el comité de recepción, como digo, es ese comité, ¿no? Donde no son las personas, sino las áreas del gobierno regional donde han determinado que sí, efectivamente lo vamos a recepcionar porque sí, sí se requiere, ¿no? Entonces es ahí. Ahora, en el tema del mobiliario, el Ministerio de Educación también tiene directivas de cómo tiene que ser el diseño, la forma del mobiliario escolar, ¿no? De acuerdo también a la parte, de acuerdo también a cómo son los alumnos, o sea, me voy a la parte antropomorfa, ¿no? Eh, hay, hay algunos que, por ejemplo, son estándares, ¿no? Para todos, entonces también es una norma técnica que tiene el sector de educación. Eso es, entonces aquí la responsabilidad recae de ese comité, ¿no? De recepción, que ya dentro del control concurrente que haga el órgano de control institucional o haga la Contraloría General de la República, verá las responsabilidades, ¿no? Porque lo común o lo normal que se debe hacer es que si hay observaciones, el contratista o el consorcio tiene que subsanarlas dentro del periodo que establece la norma y este comité nuevamente va y recepciona y ve si todas las observaciones han sido subsanadas. Entonces, ahí está el tema de la responsabilidad, ¿no? Eso es lo que te podría comentar. ¿Que afecta a una de las fases? Sí,
porque tú al momento de que estás dando mantenimiento, y es un costo que, por ejemplo, tú no lo habrás contemplado en tu perfil, ¿no? O en el documento técnico que le haya correspondido. Entonces tú no lo has contemplado y ahí te va a generar un tema mayor de mantenimiento, ¿no? Esperemos que esa división, esperemos que esa división no traiga a futuros otras consecuencias, ¿no? Sobre todo en la parte de perdón, sobre todo en la parte de la infraestructura. No sé, Yanice, si tu consulta fue absuelta. Sí, sí, más bien muchas gracias. Igual voy a comunicarme más o menos con la directora, porque por ahí tenemos comunicación por temas de que, como soy juez de paz en la localidad, Ujú, ujú. vemos por ahí y estamos pendientes en lo que se realizan obras y todas esas cosas No, dentro de la sí, claro. localidad. No, sí, Y claro, claro, Yanice. yo lo veo porque justamente hoy me llama y me dice que hay padres de familia que incluso le han dicho hoy día que mañana le van a parar la inauguración porque como no absorbieron el tema de las sillas que eran muy largas en la parte de la espalda, ellos no tienen Ujú, por qué recibir esa obra. Por lo tanto, están incómodos porque no quieren que en realidad las carpetas sean cómodas. Bueno, claro, ¿no? Y lo entiendo, sí, pero a la necesidad que estamos, ese es el tema. sí, Entonces, pero igual sí. ella tiene un poco de temor en que mañana pues se paralice todo lo que está programado y el gobierno no quiera pues entregar esta obra y inaugurar esta obra por no tener problemas con los padres de familia, que son ellos los que están en este momento molestos porque en las aulas pues, no están las sillas de la parte de la espalda muy altas. Ujú, ujú. Y una cosa, después de que hayan entregado esta escuela, el tema, si no arreglan estas sillas, el tema ya es responsabilidad de la escuela o definitivamente la empresa sí o sí tiene que encargarse de arreglarlo. Lo que pasa es que, como yo te comentaba, el tema del diseño del mobiliario educativo lo da el Ministerio de Educación, ¿no? Si este mobiliario cumple con el tema del marco normativo de diseño, ahí no habría observación, más bien sería un tema de comodidad, un tema de cómo se sienten los alumnos, ¿no? Pero si cumple, ya no tendría ninguna observación. Eso es por un lado, o sea, hay que ver si el consorcio, ¿no? Al momento de que ha hecho el tema del tema del mobiliario educativo, sobre todo por la parte de las carpetas y las sillas, corresponden a la norma. Entonces, si no corresponde a la norma, ahí tenemos una falta. ¿Por qué? Porque también hay un supervisor de obra que al momento de que ha presentado las valorizaciones de la ejecución, obviamente estaba esta parte del mobiliario educativo, no se ha fijado que esto cumpla con la normatividad. Entonces ya ahí no solamente hablamos de la responsabilidad del consorcio, sino también hablamos de la responsabilidad de la entidad. O sea, hablo del gobierno regional que está representado por la supervisión, ¿no? Eso hay que ver también, ¿no? Entonces, pero partamos del hecho de que este mobiliario educativo cumple o no cumple con la normativa de diseño. Si no cumple ahí, como te vuelvo a repetir, ahí hay una falta, ¿no? Porque uno, puede haberte generado mayores costos, dos, obviamente estás faltando a la normatividad, entonces de ahí se parte, de ahí tienen que partir. Ok, muchas gracias, Miss. Ya, gracias a ti, Anisa. Bueno, vamos a dejar acá la clase, ya son las 10 de la noche prácticamente. Quería avanzar, pero era importante terminar todo lo que era la parte de proyectos de inversión. Yo sé que hay bastantes dudas en el tintero, más bien yo les voy a pedir que así como Yanisa, si tienen otros ejemplos, otros casos, lo podamos discutir y un poquito ver, no solamente el tema del invierte, por ejemplo, esta pregunta, nos pasamos a otras fases, ya a otras dos fases del ciclo de inversión, y ya no estamos hablando tanto del sistema nacional del invierte, ¿no? Sino ya estamos hablando, por ejemplo,
de la ley de contrataciones, cuándo aplica, cuándo no aplica, las responsabilidades que también puedan tener la entidad. Entonces yo les pido que para la próxima clase tengamos mayores, bueno, si tienen algunos ejemplos de sus trabajos o de algunas situaciones que pudieron haber evidenciado, los traigamos acá y podamos verlos y discutirlo, ¿no? La próxima clase vamos a tocar lo que es IOAR, que es parte de la formulación y evaluación. Y ahí sí nos vamos a demorar. Disculpen chicos, yo sé que las clases son de 8 a 9:30, pero sí es importante tener claro los conceptos, cuándo aplica, cuándo no aplica, y tener muy claro los ejemplos. Se han dado cuenta que en 5 diapositivas se nos ha ido casi 2 horas de clase. Entonces, es ello. Para la próxima clase espero avanzar, y si no, vamos a tener que tener las clases hasta este rato. Yo más bien les agradezco la participación de cada uno de ustedes en la clase de hoy. Nos estamos viendo en la clase del jueves, igual a las 8:30, 8 de la noche, perdón. Y sigamos, ¿no? Vamos ahí, sí, ya vamos a ver IOARs, porque sí necesito que también para hacer la diferenciación de las tipologías de IOAR, ¿no? Ellos, no sé si tienen alguna última pregunta, sino ya para cerrar la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta, duda, preguntas sobre lo que hemos visto el día de hoy? Ricardo, ninguna. Bueno, entiendo que los demás tampoco. Entonces, la clase de hoy la dejamos acá y ya la próxima vamos a ver IOAR y cerramos ya con la fase de formulación. Y entramos ya a la fase de ejecución y de la otra fase, ¿no? Que es el funcionamiento. Gracias a todos y todas y tengan muy buenas noches y nos vemos el día jueves. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes las gracias.